En esta oportunidad analizaremos la economía boliviana en la década de los 80. La crisis económica boliviana de los años 80 ha sido extraordinaria, como se ve en el cuadro 1. La debacle económica boliviana de los años recientes es muy impactante. Podemos ver a comparación de los países vecinos que entre el año 1980 y 1981 Bolivia ha bajado su PIB en menos 4,5% a comparación de los otros países. Bolivia ha sufrido choques externos de gran magnitud, incluyendo el aumento de las tasas de interés y la reducción de los préstamos en los mercados internacionales del capital en los primeros años de la década de los 80 y la declinación en los precios internacionales para la exportación de productos básicos bolivianos. La economía boliviana desde el periodo colonial se ha basado en la minería, primero en la plata desde la colonia hasta fines del siglo XIX y después en el estaño en el siglo XX. De allí que aunque le ha sido a Bolivia rentable exportar minerales como la plata y el estaño, han tenido problemas de transporte. Esto exacerbó con la pérdida del litoral boliviano en la costa del Pacífico en la traumática guerra contra Chile en 1879. Durante el periodo que va desde la renuncia de Banzer en 1978 hasta la recuperación efectiva de la democracia en 1982, es de elevada convulsión política y desangramiento de la economía, lo que haría crisis durante el gobierno de la Unidad Democrática y Popular entre 1982 y 1985. Durante el lapso de ese periodo se puede observar que el PIB de Bolivia llegó a cifra negativa de menos 4,04%, ya recuperándose en 1987 con una cifra positiva de 2,46% y finalizando la década en 1990 con una cifra mayor de 4,64%. PIB per cápita es llamado per cápita, que es una magnitud que trata de medir la riqueza material disponible. Esto es un indicador económico que mide la relación entre el nivel de ingresos de un país y cada uno de sus pobladores. En el siguiente cuadro podemos ver que en el año 1981 el PIB per cápita era de $616 y con una variable anual de PIB per cápita menos 11,5%. A lo largo de estos años, en el año 1990 el PIB per cápita era de $723, con una variable anual de PIB per cápita de 1,1%. Esto quiere decir que tuvo un incremento de 1,1%. Sector fiscal. Son las transacciones económicas tanto internas como externas realizadas por las distintas esferas del gobierno. Estas son agrupadas y también relacionadas con los ingresos de los gastos y financiamiento del Estado. En las operaciones del sector público, informa sobre los ingresos y gastos de diversos niveles de gobierno, como las recaudaciones que incluyen las estadísticas sobre las recaudaciones de impuestos en el país. En el sector público financiero incluye a las instituciones públicas financieras monetarias, como serlo el Banco Central, Junta Monetaria e instituciones públicas no monetarias como el Banco Agrícola, de Vivienda y Producción, entre otros. Es la representación del sector real de la economía expresados en valores monetarios, o sea, dinero oficial emitido por la banca central. El sector real es el segmento de la economía dedicado a la producción de bienes y servicios. Por ende, el sector monetario sirve de unidad de medida y de mercado de pago para las transacciones económicas. Tipo de cambio real efectivo. El tipo de cambio real efectivo es el tipo de cambio nominal efectivo, una medida de valor de una moneda contra el promedio ponderado de varias monedas extranjeras, dividida por un deflactor de precios o índice de costo. En la tabla podemos observar cómo en el año 1980 hasta 1985 aumentó de 173 a 503 y luego en el año 1986 hasta 1990 tendió a bajar. La devaluación de la moneda fue durante la presidencia de Lidia Aguilar Tejada, la cual determinó la devaluación de la moneda de 20 bolivianos a 25 por dólar, y esto llevó a la protesta de la población que solo quería hacer frente a la crisis. En el año 1982 a 1987, el peso boliviano tendría una muy fuerte devaluación frente a la moneda estadounidense de 20 pesos de dólar en 1982, pasando a cotizar a los 2 millones de pesos por dólar para el año 1986.
Reservas internacionales netas. Constituyen para Bolivia recursos financieros en divisas y otros activos como oro, los cuales utiliza el país para garantizar los pagos de los bienes que importa y el servicio de la deuda, así como para estabilizar la moneda. Entre 1984 y 1992, las reservas fluctúan entre los 250 millones en 1986 y los 18 millones en 1989. Como porcentaje de las importaciones, estos extremos corresponden al 32% de las importaciones para 1986 y a menos del 10% de las importaciones en 1989. La deuda externa es la cantidad de dinero que el Estado boliviano debe a organismos internacionales e instituciones financieras, privadas y gobiernos extranjeros por los créditos recibidos. ¿Por qué y para qué se contratan créditos externos? Los gobiernos se ven en la necesidad de recurrir a los préstamos para poder hacer obras de gran importancia económica. La deuda externa. En 1981 el gobierno de García Meza renegoció la deuda con la banca privada internacional. En el 82 el PIB cayó hasta cifras negativas de 3,9%, a pesar de que hubo un aumento en las exportaciones. En el 83 se pagó un total de 921 millones y se recibieron como desembolso 366 millones, lo que da como resultado una transferencia al exterior de 555 millones de dólares en solo 3 años. En el 84, en el país no pagará, dice, al exterior más de una cifra equivalente al 25% de sus ingresos por exportaciones. En el 85 la deuda subió más que el Producto Interno Bruto. En el 86 hasta la fecha se renegoció la deuda bilateral que tenía con los demás países. En el 87 hubo una gran preocupación por la falta del crecimiento económico y del ingreso real, que se hizo que la primera cosa fue intentar reactivar la economía apelando a la parte nuevamente de los estímulos estatales y la manipulación de ofertas variables macroeconómicas. En el 89 hubo gran inflación descontrolada que era sinceramente impactante. En el 90, la FED realizó proyectos de inversión de manos de obra, tales como mejoramiento urbano, construcción y equipamiento, lo cual se mantuvo hasta 1990, de ese mismo año, cuando fue reemplazado por los fondos de inversión social, el FIS, que tiene características bastante similares. Luego el balance comercial, que mide el saldo neto de las exportaciones de un país al resto del mundo, menos las importaciones desde el resto del mundo. Las exportaciones son el gasto extranjero de bienes y servicios producidos en el país. Es la producción de cada año que no se utiliza en el país, sino en el extranjero. Tenemos la estructura de exportaciones donde tenemos los productos tradicionales, tanto minerales y hidrocarburos, como los productos no tradicionales, desde 1980 a 1985. Las importaciones corresponden a la demanda de las naciones por bienes importados y por lo tanto dependen del precio relativo y del nivel de ingresos. Como también tenemos la estructura de importaciones, los bienes de consumo, la materia prima, los bienes de capital. Balanza de pagos. La balanza de pagos es un registro de todas las transacciones monetarias producidas entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo. Dentro de la balanza de pagos existen 4 cuentas principales. Balanza por cuenta corriente. Esta balanza es la más importante ya que es la que más se utiliza para conocer el estado de la economía de un país. Balanza de cuenta de capital. Se registra en el movimiento de capitales. Balanza de cuenta financiera. Se recogen los préstamos que pide un país al extranjero. Cuenta de errores y omisiones. Comportamiento de la balanza de pagos. En 1980, por tercer año consecutivo, en saldo de balanza de pagos presenta un fuerte desequilibrio, reflejo de la estructura condicional del sector externo de la economía. Dicho desequilibrio alcanzó a 364,2 millones de dólares, debido a los mayores egresos por concepto de servicio de la deuda externa y los menores ingresos de capitales que determinaron la situación señalada. En 1990, la balanza de pagos registra el déficit más bajo de los últimos 10 años, reflejando así los resultados de las políticas económicas de ajuste. Inflación. La economía boliviana de 1982 a 1985, el periodo comprendido entre marzo de 1982 a 1985 ha sido probablemente uno de los más agitados de la historia económica reciente. Su característica principal ha sido la alta inflación que llegó. Economía boliviana de 1986 a 1990. El gobierno del Dr. Víctor Paz Estenssoro inició su gestión en agosto de 1985 y dicta el 29 de agosto de ese año el decreto 21060. Dicho decreto sirvió para revertir las crisis inflacionarias, garantizar las políticas macroeconómicas adecuadas, la regulación eficiente, promover inversiones, producir estabilidad financiera y establecer un sistema impositivo.